Otro bloque también para conocerte un poco más era de libros, Ah, porque tú me has dicho dos, sí, Sinué y El péndulo de Foucault. sí. ¿Por qué? El péndulo focal porque yo tuve una época también muy investigadora. Bueno, aquí nos podemos explayar un poco, ¿no? Perdón, voy a hacer un poco de ruido. Sí. Un poco, no vamos a llamarla mística, pero sí de buscar otros, vamos a decir, métodos de conocimiento, de autoconocimiento. Y sí es verdad que principio de la adolescencia sí que empecé un poco pues, a investigar cosas más o menos del esoterismo, Ujú. bueno, luego te vas dando cuenta de ahora iremos al péndulo focal, ¿no? Sí. Pero cuando lees este tipo de cosas, te das cuenta de una cosa, ¿no? Que hay que en todo escrito de magia, esoterismo, tal, hay rituales, ¿no? Ujú. Eh, en la iglesia hay rituales. En los deportistas que salen a hacer un tienen su propio ritual. Nosotros antes de salir a tocar tenemos nuestro propio ritual. Todos tenemos una liturgia en un momento dado para alguna cosa, para alguna manía. Eh, los derviches quiróvagos tienen su propia liturgia cuando ruedan sobre sí mismos. ¿Ves? Cuando yo hacía mi propia liturgia en base a libros que leías para llegar a cierto conocimiento que tú te querías llegar, te das cuenta, con el tiempo me di cuenta de que, primero, no haces una cosa porque crees que va a ser así, sino porque sabes que va a ser así. Me explico. Cuando empiezas a hacer ciertos patrones de comportamiento barra rituales, los haces para llegar a un estado mental, que te permita, como ahora se está demostrando, visualizar dónde quieres llegar o cómo quieres llegar o qué quieres hacer con tu vida. En un principio, cuando haces esos patrones, no sientes nada o sientes, pero de repente, con el paso del tiempo, sí que alcanzas un estado mental que yo lo caracterizo por una sensación Ujú. de dicha y de agradecimiento y felicidad. Y de repente ahí, no es que imagines, sino que ves como una realidad virtual el futuro al que tú quieres encaminar tu vida y cómo quieres hacerlo. Ujú. Y de repente, con el paso de los años, empiezas a estudiar que, según la física cuántica, se empieza, o hay teorías de que los pensamientos pueden alterar un poco la realidad. De que en la teoría de cuerdas, según las cuerdas, con qué frecuencia vibren, pueden ser una materia u otra. Eh, Cada vez dicen más que los actos pueden influir en tus momentos de vida. La teoría de Gator Rogers dice que hasta que tú no enfocas con tu realidad ese gato Rogers va a ser vivo o muerto, Ujú. ¿no? Depende Sí. del momento en el que tú lo mires. Y dice, bueno, yo en base a mi experiencia, a mí sí que me ha ido bien, a mí sí que me ha funcionado. No dices, quiero ser millonario, quiero que me toque la lotería, sino que sencillamente visualizas dónde quieres que vaya tu vida. Y todo es un ritual. Da igual que tu ritual sea hacer las lentejas, Ujú. o encender un fuego, o tirar unos dados. Eso te lleva a ese estado mental en el que lo reconoces por esa sensación de felicidad y de dicha. Y a mí, durante el paso de los años, sí que me ha funcionado y me ha llevado, no sé si es casualidad o causalidad, pero sí que me ha funcionado. Ah. Hasta que llegué el péndulo de Foucault, que tira por tierra todas esas tonterías. Y me descojoné y me pareció súper, súper, súper divertido ver cómo desde las teorías de Eric von Daniken hasta, no sé, las tonterías que salen en el canal Historia de los alienígenas Sí. ancestrales. Los tiburones nazis y Eso, cosas ya pues que... cómo, Sí. cómo, cómo ese libro lo destroza de una forma muy, 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 muy divertida. Y ahí me di cuenta de que, o sea, de que en realidad es todo en base a tu propia experiencia, lo que tú creas, es a lo único que te puedes aferrar. Lo demás es pendejadas de un vendedor de quecepelo. Pero es súper actual, ¿eh? Este libro. Es de los 80 No, también. sí, sí, claro, o sea, Pero, súper actual, hace o sea, 40 años ya. claro, pero me refiero el tema que estás poniendo de conspiraciones, de cómo Sí, nuestros sesgos, no somos conscientes de nuestros sesgos y que confirmamos todo el rato lo que realmente no deberíamos.
Pues el péndulo Sí. a mí me desarmó todo y yo me reía y que ya me descojonaba y me digo, pero qué pendejo, esto me hace feo. Pues, el momento en el que con las medidas de un kiosco era capaz de enlazar las pirámides de Egipto con no sé qué, me pareció genial. Y Segundo el Egipcio lo leí de pequeñito. Mi madre era una gran lectora y tenía una gran biblioteca y sobre todo tenía una para niños. No me acuerdo de editorial, pero ahí estaba casi todo Julio Verne, estaba una versión... Además eran libros que me gustaban mucho porque primero estaban ilustrados y a la vez escritos, ¿no? Y lo podías ver como si fuese un TVO, cuando no era muy adicto a la lectura, y luego ya una vez te los terminas como si fuese un TVO, ya los leías y disfrutabas muchísimo. Y Si no el egipcio, que tampoco es que fuese un libro para niños, ahí me encantó por cómo describe también el momento en el que decides viajar y conocer otras culturas, adaptarte, pasarla por y divertirte. Y ese libro también me marcó para decir, joder, quiero ver todo lo que pueda de este mundo mientras viva. Todo lo que me dé tiempo, me encantaría verlo y me encantaría poder conocer todas las tradiciones y todas las culturas posibles de cualquier parte del mundo antes de morir. Y en eso estamos, pero ese fue el libro que me lo marcó. Y sobre todo me marcó una tortura maravillosa, que digo, la verdad que tiene que ser horrible, tal y como lo describe Mika Waltari, que es cuando está con los hititas, como torturan a un ser humano, pero no para matarlo, sino para que sufra durante toda su vida, y es cortándole la nariz, dejando solo el hueso, cortándole la lengua, sacándole los ojos, y esto de aquí se lo cortan para que se le queden como dos velos, pero sin ojos. Pero no le quitan las orejas para que pueda oír los gritos de terror de la gente cuando él vaya andando, ¿no? Y me pareció, dije, joder, qué maravilla de tortura, qué burrada. Y no, ese libro me encantó por eso, porque me despertó, yo quiero, necesito y tengo que viajar. Pero en general, porque este libro es verdad que despertó mucho la fiebre. Bueno, Egipto siempre ha estado ahí, sobre todo en los años 20, y luego esto es de los años, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es solo, te dio la fiebre de Egipto? Sí, no, a mí por la egiptología no me dio. Ya, No, sí, bueno, me gusta, o sea, pero no soy un ya, egiptólogo. A mí me gustó sobre todo porque cuenta el modus vivendi egipcio, el modus vivendi de las historias de Medas y Titas y tal, y eso sí que me es un libro gusta. de viajes. Sí, también hay mucho me imagino que de ficción, pero vamos, sí que me parece que está muy bien descrito. Las costumbres, el día del rey impostor, bueno, todo eso me gustó muchísimo, sobre todo por eso, porque es una especie de guía de decir, mola mucho viajar y si puedes, conoce, ¿no? Así que eso me influyó no sé en qué tipo de profesión, pero sí Ya. que sabía que iba a viajar. Bueno, joder, pues Al final resultó. ya. Joder. O sea, son dos libros, bueno, el de Sinué se lee muy bien Sí. también porque es casi aventura, viaje, tal. Luego hay una segunda lectura que yo no conocía hasta hace unos años, que claro, él vivió la Segunda Guerra Mundial, Finlandia tuvo una alianza un poco incómoda con la Alemania porque si no les invadían los soviéticos y tal. Entonces, algunos dicen que hay una lectura ahí de un poco de decepción con el mundo en Sinué. Sí. Un Un poco nihilista. Sí. Yo no lo veo. No lo releí. Ya. O sea, yo lo leí. Claro, esto cambia mucho. Yo lo leí con 12 años o 11 años, ya no lo volví a leer. Y a lo mejor en esa visión política Ya. que tuvo que ver con las circunstancias de Mika en aquella época, puede ser. Pero no lo leí. Eso sí que me pasó con la primera de Strike, que sí que cuando la reescuchas varias veces te das cuenta de que esa música remarca las convulsiones políticas de la Unión Soviética en aquella época. Pero con Mika Walteri, mira, ahora que lo dices, igual lo releo, a ver si es verdad que me da esa cosa de que marca esa frustración suya. Puede ser. Es que, bueno, todo su contexto. Bueno, ayer que te vi en directo, cantáis Finisterra y de repente dices, y en Chechenia un tal Putin. Claro, yo lo he cambiado por en Ucrania. Sí, Ahora. claro. Claro, yo pensé, esta canción de, claro, 20 años, pero claro, tenía su contexto, pero es que resulta que aquí seguimos. Sí. Ya. Pero yo te digo que en realidad avanzamos para no avanzar. O sea, lo único que no cambia es que todo cambia. Para seguir estamos, yo qué sé. em, Seguimos igual que siempre. O sea, puede haber una élite que dure siglos, milenios, lo que tú quieras. Luego viene una revolución y es un quítate tú para ponerme yo. En una generación está todo podrido otra vez. Ya, sí. Así que, por eso te digo que completamente misántropo.
Pues, pero en parte yo creo que Humberto Eco, con sus libros y el péndulo, yo de verdad lo recomiendo muchísimo porque es que para la actualidad que estamos viviendo a día Sí. de hoy, sobre todo en YouTube, YouTube nos ha dado maravillas, nos ha dado poder informarnos de muchas cosas, pero nos ha dado también una sarta mierda. de chorradas y Sí. gente contando conspiraciones más locas Sí, que la sí, que no, hubo. no. O sea, hay algunas que dices, Mateo, o sea, esto ya es de coña. No lo puedo creer que creas lo que me